Aló, aló, aló. ¿Cómo estamos, Luchita? No, para. Ya está. Empiezo bien la canción. Sí, sí, sí. Ya van 3:19 ya. Buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Todo listo? ¿Qué grupo le corresponde? ¿Qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, disculpe, todavía no entramos lo del grupo. Deja subir el volumen. Esteban, mira el grupo de WhatsApp, por favor. Mucho, pero, o sea, hija, no, pero hay que, ustedes tienen que almorzar también de una vez. Que nos sirvan acá nomás, pues. Ya. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a compartir. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos listos, Joseph? No sé, el grupo 3, que es el grupo de Vladimir Lucana, no sé si estará. A ver, verifícame. O de aquí Vladimir. Sí, doctor, ahí están entrando mis compañeros, Ya, Lucana listo. y... Sí, sí. ¿Esperamos unos minutos? Sí, sí, un par de minutos más, doctor, que Listo, para listo, compartir la listo. pantalla. Para Esperamos. compartir la pantalla y que inicien mis compañeros. Listo, yo estoy aquí, ya estoy aquí listo para compartir también. Doctor, disculpe, quería, Te escucho. quería hacerle acordar con respecto a la tarea que le Ya, presentó el día de ayer. ahorita, antes de que termine, ya le vamos a modificar la hora, la fecha, todo. Ya, doctor, está bien, gracias.
Doctor, buenas tardes, ¿me logra escuchar? Doctor. Hablo, pues. ¿Estamos listos? Sí, doctor. Sí, Yo doctor, sé ya- buenas tardes. Sí, Yo sé, ya por si acaso ya modificamos lo que habíamos quedado. Yo sé, doctor, disculpe, mi compañera Quincho está en sala de espera, me dijo. está en sala de espera. Ahorita le hacemos ingresar. Ya, doctor, gracias. Admitir. Ya está. Yo sé, ya está listo todo. Doctor, sí, lo único que estaría faltando en la tarea, doctor, era el número de intentos, así que le podría dar uno El más. número de intentos. 2 intentos. ¿Ah? Ahorita se corrige, hijo, ya, pero ya en línea general ya está ya. Sí, sí, doctor, yo lo vi. Ya Gracias. pueden empezar, ya pueden empezar. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Primero, doctor, disculpen, compañeros, también si hay un poco de bulla, lo que pasa es que en estos momentos me encuentro trabajando. El día de hoy nos ha tocado exponer el delito de colusión desleal. Pero primero vamos a hablar un poco sobre la corrupción en la constitución política. ¿Qué nos dice la corrupción en la constitución? Acá en la constitución nos dice de que sí reconoce la lucha contra la corrupción, ¿no? Este reconocimiento no es expreso, pero sí existe. Y podemos llegar a este reconocimiento a partir de la interpretación de un programa normativo, ¿no? Que se encuentra en los artículos de 39, 43, 44, 45 y 76, ¿no? Y además también de que esto lo tiene reconocido, lo reconoce el Tribunal Constitucional, ¿no? En una sentencia. Ahora, ¿qué nos dice? Siguiente, ya, ahí nada más. La corrupción nos dice de que existen dos tipos de corrupción, ¿no? Corrupción tanto activa como corrupción pasiva. La corrupción activa nos dice de que es cuando una persona acuerda o promete ventajas a un agente o funcionario público con el fin de que tal agente público realice un acto propio de la función pública, ¿no? ¿Y qué es la corrupción pasiva? La corrupción pasiva nos dice que es el omitir, rehusar, hacer o retardar ilegalmente un acto propio de las funciones públicas. Dentro de la corrupción tenemos causas, ¿no? Tenemos los factores subjetivos y los factores objetivos. Dentro de los factores subjetivos, que son los psicológicos, tenemos tenemos a la vanidad, el egoísmo, la satisfacción personal, la ansia de poder, ¿no? Que mayormente, como hemos visto en muchos casos de corrupción acá en el Perú, se da eso más que todo, ¿no? El ansia de poder, el dinero, el reconocimiento social, también tener la sensación de impunidad, imitación, irracionalidad, etcétera, ya que, como sabemos, muchos personajes
de la política han podido evadir la corrupción que mayormente se da día a día, que ellos cometen, lo han podido disuadir, ¿no? Quizás con artimañas, como se diría, ¿no? Ahora, los factores objetivos, que son los externos, nos habla sobre los marcos legales débiles, los procedimientos débiles, la banalización del cargo público, la baja profesionalización, la falta de independencia de gestores, la descentralización del gasto, el monopolio en la toma de decisiones, la oscuridad en la comunicación, etcétera. ¿Qué efectos produce la corrupción? Los efectos que produce la corrupción son la pérdida de la confianza en las instituciones públicas, además de la afectación de los derechos humanos y el desvío de los recursos cruciales para el desarrollo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. En la administración pública vemos a la corrupción en dos niveles, en los procesos estratégicos y en los procesos misionales. ¿Esto qué quiere decir? De que estos procesos sobre todo van a ver el sabotaje que se da en la gestión de todas las políticas públicas, ¿no? En temas de, por ejemplo, de las gestiones públicas, tanto en los poderes del Estado que se dan. Por ejemplo, ahí vemos una noticia, ¿no? Que dice la Contraloría, el Perú pierde anualmente 23 millones por corrupción e inconducta funcional. ¿Esto por qué? Porque también tenemos que ver de que no hay un buen manejo en la Contraloría, ¿no? La Contraloría es el sistema que se encarga de poder ver, de poder, ¿cómo se diría? Inspeccionar, ¿no? Los procesos que se dan, todos los temas de acuerdo a que son tanto políticos como sociales, ¿no? Entonces, no hay un buen manejo no hay una buena organización en la Contraloría, ¿no? No se meten tan en el tema a fondo y para que esto pueda contrarrestar lo que cada año se va aumentando más, que es la corrupción, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, entrando propiamente el delito de colusión, en el Código Penal se encuentra en el artículo 384, nos dice el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley. Eso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y además de la inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de 5 a 20 años y con 180 a 365 días de multa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la colusión, el delito de colusión desleal se va a concretar al convenir maliciosamente el funcionario público y el interesado en las contrataciones a su cargo. Esto es propiamente dicho un acuerdo colusorio. Esto con la finalidad o con la intención de defraudar al Estado y así poder causarle un perjuicio a ¿no? Dentro de los elementos conformadores del tipo penal figuran el acuerdo colusorio, como ya lo mencioné, la defraudación causada al Estado y las diversas modalidades contractuales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el delito de colusión es un tipo penal especial propio y de resultado material. Es un delito especial porque el tipo penal solamente puede realizar excluyentemente una persona cualificada. Esto puede ser un funcionario público, quien además tenemos que tener en cuenta que debe estar vinculado funcionalmente con la contratación estatal. Y es un delito de resultado material, pues no solamente va a bastar con la mera concertación, sino que es preciso la materialización de la defraudación de los intereses patrimoniales del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una jurisprudencia que es el recurso de nulidad 874-2018 Cañete. Le paso la palabra a mi compañero.
Muy buenas, compañeros, profesor. Voy a proceder a enseñar lo que es la jurisprudencia que hemos elegido. Sumilla. En el presente caso, existen suficientes elementos de prueba que permiten acreditar la vinculación y responsabilidad penal de los procesados con los hechos materia de imputación, por lo que queda desvirtuada la presunción de inocencia que los asiste. ¿Listos? Los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados José Arias Chumpitaz y Rosa Liliana Torres Castillo contra la sentencia del 5 de abril del 2018, en el extremo que, primero, condenó al imputado José Arias Chumpitaz como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, en perjuicio del Estado Municipalidad de Asia, a 7 años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el plazo de 2 años en aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 2. Condenó a Rosa Liliana Torres Castillo como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en perjuicio del Estado Municipalidad de Asia, a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de 3 años e inhabilitación por el plazo de 2 años, en la aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y les impuso el pago solidario de 50.000 soles por concepto de reparación civil, de conformidad en parte con el dictamen de la Fiscal Suprema en lo penal. Intervino como ponente el señor Juez Supremo Castañeda Espinosa. Considerando, primero, fundamentos del recurso de Ya, nulidad. Charito, gracias. Gracias. 1.1. El sentenciado José Arias Chumpitaz fundamentó su recurso de nulidad en los siguientes argumentos. Se acusó por un delito que no se encontraba vigente, colusión defraudatoria, por lo que se infringió el principio de imputación necesaria, pues se trata del tipo penal de colusión simple y debió pronunciarse sobre sus argumentos de la prescripción de la acción por esta modalidad. No se actuó prueba indiciaria respecto al presunto acuerdo clandestino. No se probó que el acuerdo se haya efectuado en sesión de Consejo 012-02 del 31 de marzo del 2002. No existió acuerdo desventajoso para el Estado. Se dio mérito de prueba preconstituida al informe de verificación de denuncia, no obstante que no es informe especial de Contraloría. Tampoco el informe pericial contable financiero número 18-2012. Cumple los requisitos de validez de prueba. No se emitió pronunciamiento sobre el principio de confianza e inexistencia de dolo. El recurrente no sabía que la empresa postura no cumplía con los requisitos, al haber confiado en su asesora legal Liliana Torres. No se explica en qué consiste el deber infringido por el alcaide. No se motivó el extremo de la imposición de la pena. No se consideró que solo se presentan circunstancias de atenuación como mínimo grado de instrucción, quinto de primaria, y que no presenta antecedentes penales. Sin embargo, se le impusieron 7 años de prisión, de privación de la libertad, sin tomar en cuenta que el encausado tiene 71 años de edad, ni el excesivo plazo del proceso. La separación civil es desproporcional. No se expone la concurrencia de los presupuestos ni las razones objetivas de su imposición. No es posible ordenar devolución de dinero, pues no se trata de apoderamiento ilegal. No es posible considerar acuerdo colusorio con su sobrino,
por el hecho de que éste pase a trabajar de obrero de limpieza y a realizar obras, solo por diferencia salarial. Al respecto, no existe prueba de concertación ilegal, tampoco de algún perjuicio. El colegiado superior no evaluó ni consignó sus argumentos de defensa. Punto 1.2. La sentenciada Rosa Liliana Torres Castillo fundamentó el recurso de nulidad en los siguientes fundamentos. Se debería anular la sentencia y absolver a su patrocinada por haberse atribuido errónea y extensivamente como cómplice primario el delito de colusión. Se le ha condenado con pruebas que no superan estándar de certeza. No se ha valorado prueba de descargo como el acta de sesión de consejo del 31 de marzo de 2002 que no menciona la presencia de la acusada. El contrato de fiscalización tributaria no fue visado por la asesora legal, tampoco las cartas con las propuestas de fiscalización efectuadas por las empresas Globus EIRL y GEPRIFE que fueron tramitadas directamente ante la Secretaría de Alcaldía. Esto demuestra que no todo se consultaba a la asesoría legal. No se dio mérito al informe 180-2001 emitido por la recurrente y dirigido al alcaide, sugiriendo el trámite de devolución de préstamo de dinero, ni el informe 205-2003 que dirigió al alcalde para alertar sobre nepotismo por la contratación de su sobrino Luis Chumpitaz. Tampoco se ha valorado el oficio 134-2014-GM-MDA, por el cual Alfredo Quispe Campos indica que en archivo no existe informe jurídico de la empresa recurrente sobre la contratación de asesores y consultores SAT. Segundo, imputación fáctica. Conforme con el dictamen acusatorio complementado, se imputa a los acusados José Arias Chumpitaz de ser autor del delito de colusión, dado que en su condición de alcalde distrital de Asia, provincia de Cañete, con la colaboración necesaria de la acusada Rosa Liliana Torres Castillo, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad Distrital de Asia, al haberse coludido con los representantes de la empresa LIC Asesores Consultores SAC, representada por su gerente general Luis Alberto Bernal Saavedra, sentenciado. Con tal propósito, la Municipalidad Distrital de Asia, a través del alcalde y sus regidores sentenciados, y la asesora legal llevaron a cabo la contratación de la empresa LIC Asesores Consultores SAC para fiscalizar a la empresa Telefónica del Perú, cuyo monto a cobrar sería del 20% de todo lo recaudado, incluyendo todo tipo de prestación. Para darle vistos de legalidad, se señala que se presentaron otras 3 empresas, pero todas tenían vinculación. El primer contrato, fecha 3 de abril del 2002, se genera como consecuencia de la sesión de consejo número 012-02 del 31 de marzo de 2002, contrato que tuvo vigencia hasta el 3 de julio de 2002. Sin embargo, se renovó sin adenda, incrementándose del 20% al 25% sin ninguna necesidad de que justifique la suscripción de un nuevo contrato. En este sentido, se habría vulnerado la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, ya que se contrató de manera directa sin que medie una resolución de alcaldía que formara una comisión en dicha contratación. No hubo informe técnico legal ni un procedimiento para la contratación, ni tampoco informe técnico de requerimiento de dicho servicio. Además, la empresa LIC Asesores Consultores SAC
a la fecha en que se suscribe el contrato no estaba autorizada porque recién empiezan sus actividades el 25 de julio del 2002. Asimismo, se atribuye al procesado José Arias Chumpitas, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia, haberse coludido con su sobrino Luis Ignacio Chumpitas Arias, hijo de su hermana Albertina Arias Chumpitas, para defraudar patrimonialmente al Estado, al haberlo contratado para que labore en el municipio, a pesar de conocer dicho parentesco, contratándolo como obrero de limpieza y ornato para que gane la suma de 2.870 soles. Tercero, cuestiones dogmáticas, delito de colusión. El delito de colusión desleal se configura cuando concurren los siguientes elementos normativos del tipo. Primero, que el acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito, perjudicar a un tercero, en este caso al Estado. Realizar ello mediante diversas formas contractuales, para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial, que en efecto el delito antes citado importa que el funcionario público o servidor público que interviene en un proceso de contratación pública en razón de su cargo concierta con los interesados y defrauda al Estado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el acuerdo colusorio entre las partes, el Estado y los particulares, está referido a que las condiciones de contratación se establezcan deliberadamente para beneficiar a los particulares en detrimento de los intereses del Estado. En el delito de colusión, dos son los bienes jurídicos tutelados: la actuación conforme al deber que impone el cargo y asegurar la imagen institucional, considerándose como sujetos activos de este a los funcionarios o servidores públicos. De la complicidad. La descripción de un hecho típico está pensada originalmente en la comisión unitaria de ese suceso. Vale decir que se construye en torno a la realización individual del hecho delictivo. No obstante, la realidad demuestra que un delito no solo puede ser obra de una persona, sino que también puede ser atribuido a un colectivo de intervinientes. Nuestro Código Penal distingue dos formas de intervención: la autoría y la participación. En torno a la primera cabe la figura de la autoría directa, mediata, la coautoría y la autoría intelectual. En torno a la segunda solo caben la complicidad primaria y la complicidad secundaria. La complicidad se encuentra ubicada en un nivel accesorio y dependiente de un hecho principal dominado por el autor o los coautores. La complicidad es definida como la cooperación a la realización de un hecho punible cometido dolosamente o por otro, o de manera más sencilla como el prestar ayuda a un hecho doloso de otro. El cómplice carece del dominio del hecho, que solo es ejercida por el autor del delito. Desde esta perspectiva serán susceptibles de ser considerados actos de complicidad primaria aquellos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito, mientras que la complicidad secundaria se compone por cualquier contribución que no sea esencial para la comisión del delito. Cuarto, declaración de certeza judicial. La doctrina procesal ha considerado objetivamente que para imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que permita crear en tal convicción la inocencia que tiene todo acusado dentro del proceso. Ello implica que, para ser desvirtuada, se exige una mínima actividad probatoria efectivamente incriminatoria, producida con las debidas garantías procesales y de la cual pueda deducirse la culpabilidad del procesado, puesto que los imputados gozan de una presunción iuris tantum. Por tanto, en el proceso ha de realizarse
una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada. Asimismo, las pruebas deben haber posibilitado el principio de contradicción y haberse actuado con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales. Quinto, antecedentes. En el presente proceso se expidió la sentencia del 7 de junio de 2012. Disculpen. Ok, disculpen, ahorita continúo. En el presente proceso se expidió la sentencia del 7 de junio de 2012, por lo cual se absolvió a Regulo Edelmiro Navarrete Paredes, Berly Samir Francia Camacho, Pepe Augusto Aburto Villalobos, Carlo Alberto Sotomayor Garro y René Ataulfo Purizaca Castillo como cómplices primarios del delito de colusión en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Asia. Condenó a Luis Alberto Bernal Saavedra y Rubén Esteban Falcón Tenorio como cómplices primarios del delito de colusión en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Asia y les impuso por mayoría 7 años de pena privativa de libertad. Condenó a Nicanor Norberto Hernández Quijandría y Aquilino Antonio Quispe Sánchez como cómplices primarios del delito de colusión en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Asia y les impuso por mayoría 6 años de pena privativa de libertad, condenando a Marcelo Francia Chumpitaz, Máximo Ábalos Aburto, Flor de María Ábalos Castañeda, Lucio Aquilino Chumpitaz Campos y Félix Donato Quispe Manco como cómplices primarios del delito de colusión en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Asia y les impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de 2 años. Fijaron como reparación civil la suma de 50,000 soles que deberán pagar de forma solidaria los sentenciados sin perjuicio de devolver del dinero ilícitamente apropiado. Impugnada la misma, mediante Ejecutoría Suprema del 14 de noviembre de 2012, se declaró no haber nulidad en cuanto a la condena y pena respecto a los sentenciados Máximo Ábalos Aburto, Flor de María Ábalos Castañeda, Lucio Quirino Chumpitaz Campos y Félix Donato Quispe Manco. Haber nulidad solo en el extremo de la pena impuesta respecto al sentenciado Marcelo Francia Chumpitaz y, reformándola, le impuso 3 años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de 2 años. Y respecto a los sentenciados Luis Alberto Bernal Saavedra, Nicanor Norberto Hernández Quijandría, Rubén Esteban Falcón Tenorio y Aquilino Antonio Quispe Sánchez, y reformándolas, le impusieron 5 años de pena privativa de libertad. No haber nulidad respecto a los procesados absueltos y en lo demás que se contiene. Sexto, análisis del caso. Del estudio de autos, tanto de la sentencia condenatoria de la Ejecutoría Suprema del 14 de noviembre del 2012 y de la sentencia recurrida, se advierte la existencia del caudal probatorio y lo actuado en el juicio oral que el colegiado superior valoró la prueba de cargo de forma lógica y congruente y concluyó de manera inobjetable en la responsabilidad penal de los imputados José Arias Chumpitaz en su actuación como alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia, de la encausada Rosa Liliana Torres Castillo en su condición de asesoría legal, del citado municipio en el hecho materia de acusación, por lo que válidamente se revirtió la presunción de inocencia que los amparaba.
desde el inicio del proceso. En mérito a las actuaciones y declaraciones vertidas en autos, que a su vez fueron analizadas junto con el resto de la prueba actuada, debido a que existe una comunidad de pruebas, suficiencia probatoria, que consiste en: respecto al contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete y la empresa LIC Consultores y Asesores SAC. El acta de sesión del Consejo Municipal Distrital de Asia Cañete número 012-02 del 31 de marzo de 2002, donde se aprobó la contratación de la empresa LIC Consultores y Asesores SAC para que fiscalice a la empresa Telefónica con una retribución por el valor del 20% de lo recaudado en las fiscalizaciones a la citada empresa. Elemento de prueba donde se advierte que es el propio Consejo Municipal, integrado por el alcalde José Arias Chumpitaz y sus regidores Marcelo Francis Chumpitaz, Máximo Ábalos Aburto, Flor de María Ábalos Castañeda y Félix Donato Quispe Manco, ya sentenciados, quienes en forma unánime decidieron la contratación de la referida empresa, representado por el sentenciado Luis Alberto Bernal Saavedra, representante legal de la empresa LIC Asesores y Consultores SAC, evidenciándose que no se ha efectuado el proceso de adquisición correspondiente, establecido en los decretos supremos números 012 y 013-2001-PCM, texto único ordenado de la Ley de Contrataciones, Adquisiciones del Estado y su reglamento respectivamente. Los contratos de locación de servicios de fiscalización selectiva de los tributos de la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete, celebrados de una parte por la Municipalidad Distrital de Asia, representado por su alcalde José Arias Chumpitaz, y de otra parte la empresa Asesores y Consultores LIC, representado por su gerente general Luis Alberto Bernal Saavedra, ya sentenciado. El primero celebrado el 3 de abril de 2002, donde la retribución del servicio que correspondía a la empresa era el 20% de las deudas tributarias y no tributarias efectivamente cobradas, que pudieran determinarse a los contribuyentes dentro del plazo de fiscalización selectiva tributaria, incluido el impuesto general a las ventas, mientras que el segundo acuerdo fue celebrado el 29 de octubre de 2002, donde se indica la contratación de la citada empresa para que igualmente realice el servicio de la fiscalización tributaria y administrativa, correspondiéndole a la citada empresa ahora el 25% de las deudas tributarias y no tributarias efectivamente cobradas que pudieran determinarse a las contribuyentes dentro del proceso de fiscalización selectiva tributaria, incluido el impuesto general a las ventas. Elemento de prueba que demuestra la materialidad de los hechos imputados, advirtiéndose de autos que los citados contratos se efectuaron sin requerir un informe técnico legal previo emitido por las áreas técnicas competentes de la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete que justifique la necesidad del servicio a contratarse, hecho que contraviene lo dispuesto en el artículo 113 del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Más aún, en atención a la naturaleza del contrato, al monto cancelado por la municipalidad agraviada, 904.170 soles con 7 céntimos conforme con el informe de pericia contable financiera, debió haberse efectuado el proceso de selección correspondiente. Además que la retribución de los presuntos servicios prestados a la empresa se elevó del 20% al 25% sin justificación alguna, lo cual no solo constituye un hecho irregular, sino que ha generado un perjuicio económico a la entidad agraviada. El informe de verificación de denuncia número 002-2005-CG
ZC, emitido por la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización realizada a la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete en el año 2005, el cual concluyó que los contratos de locación de servicios de fiscalización tributaria de fecha 3 de abril y 29 de octubre del 2002, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete y la empresa LIC Asesores y Consultores SAC para el servicio de asesoría y fiscalización tributaria, así como la gestión de las resoluciones de deuda y multa impuestas a Telefónica del Perú SAC, se elaboraron y suscribieron con celeridad no usual. La Municipalidad Distrital de Asia y Cañete no consideró los criterios de economía como son los costos y de oportunidad al haber contratado los servicios en forma directa el Consejo Municipal sin la participación del área de abastecimiento, transgrediendo la norma vigente al no efectuarse el proceso de selección correspondiente, teniendo en cuenta el monto cancelado a la citada empresa. Los contratos suscritos con la empresa LIC Asesores y Consultores SAC se efectuaron cuando aún dicha empresa no tenía autorización de la SUNAT para el inicio de sus actividades, no pudiendo además emitir comprobantes de pago. Sin embargo, giró las facturas número 00001, 00002, 00003 entre el 9 de agosto y el 28 de noviembre de 2002, ya que según la información de la SUNAT, dicha empresa inicia sus actividades recién el 25 de julio de 2013. Se ha evidenciado la intención de favorecer directamente a la empresa LIC Asesores y Consultores SAC, dirigido por el sentenciado Luis Alberto Bernal Saavedra, al haberse aprobado la contratación por parte del Consejo Municipal en forma unánime y suscrito por el alcalde los mencionados contratos de servicio, transgrediendo las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado en desmedro de los intereses del municipio agraviado. Las facturas canceladas a la empresa no cuentan con el sustento documental formal que evidencia la presentación del servicio brindado. Existen indicios razonables de la participación del alcalde y los regidores, así como Luis Alberto Bernal Saavedra, como tercero partícipe en los hechos precedentemente señalados. Elementos de prueba que corroboran la imputación fiscal, puesto que ponen en evidencia la existencia de una serie de irregularidades en la administración de la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete. El informe de verificación de denuncia fue ratificado por el auditor suscriptor Víctor Taboada Allende y el abogado Carlos Nobles Narciso en la audiencia del juicio oral del 5 de enero de 2012, afirmando que el sector público, para adjudicar un bien o servicio, necesariamente debe ceñirse a la ley de contratación y adquisición del Estado. En ese sentido, debe existir una licitación, un concurso de precios, informes técnicos que justifiquen la contratación de esos servicios, requisitos que no se han cumplido para la contratación de dicha empresa. El informe pericial contable financiero respecto a la contratación de la empresa previamente dicha por parte de la Municipalidad Distrital de Asia en el año 2002 para que ejecute un programa de fiscalización tributaria y administrativa de los contribuyentes de su jurisdicción, el cual concluyó que la Municipalidad Distrital de Asia no realizó en el año 2002 proceso de selección para la adquisición de servicios de fiscalización tributaria y administrativa ni de defensa legal a los contribuyentes de la jurisdicción que respalden la suscripción de los contratos del 3 de abril del 25 de octubre de 2002 de la empresa, determinado que se ha simulado la evaluación de propuestas técnicas y económicas
de 4 empresas que en su mayoría no estaban autorizadas por la SUNAT. Otras presentaban un mismo representante legal y en otras aparece su representante legal interviniendo como asesor del municipio para entregar cheques correspondientes a retenciones efectuadas a Telefónica del Perú. Más aún, la empresa contratada carece de autorización por parte de la SUNAT. No figura en los registros públicos, no contaba con registro único de contribuyentes para el inicio de sus operaciones, actuando en clara transgresión a las normas establecidas en el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobado por los decretos supremos números 02 y 013 de 2001. Está acreditado que ante la suscripción irregular de los contratos del 3 de abril y el 29 de octubre del 2002 entre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia Cañete, José Arias Chumpitas, y Luis Alberto Bernal Saavedra, representante legal de dicha empresa, se transgrede el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, así como la inconsistencia de la documentación que se muestra como sustento de la referida empresa ejecutó el servicio de fiscalización tributaria y administrativa a Telefónica del Perú, por lo cual se pagó la suma de 904.160 soles con céntimos, lo que representa un perjuicio económico al Consejo Edil y por ende al Estado. Séptimo, de igual manera, en relación con la procesada Rosa Liliana Torres, conforme se describieran todas las pruebas actuadas, se advierte que la contratación de dicha empresa se le consultó en su calidad de asesora legal y que ella integraba la comisión conforme lo mencionó en su declaración el ahora sentenciado Félix Donato Quispe Manco. En igual sentido, la ahora sentenciada Flor de María Ábalos Castañeda, más aún el alcalde sentenciado José Arias Chumpitas declaró que no se siguió con lo estipulado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Y con respecto a los contratos, la asesora legal Liliana Torres Castillo no realizó ninguna observación, más aún fue ella quien preparó el convenio. En este sentido, se puede concluir válidamente que la procesada como asesora legal conocía perfectamente de los requisitos para la contratación de la empresa. Pese a las irregularidades con las que se realizó la contratación, asintió las mismas al no estar coludida en el acuerdo. Máxime si el regidor Félix Donato Quispe Manco sostuvo en su declaración que Rosa Liliana Torres Castillo, quien se desempeñaba como asesora legal, les propone a todos los regidores que voten por la empresa para otorgarle el contrato de fiscalización a Telefónica del Perú. Respecto al contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital de Asia Cañete y Luis Ignacio Chumpitas Arias, el contrato de trabajo no personal a plazo fijo celebrado de una parte de la Municipalidad Distrital de Asia, representada por el alcalde José Arias Chumpitas, y de la otra parte el señor Luis Chumpitas Arias, para que preste servicios a la municipalidad como personal obrero de limpieza y ornato bajo el régimen laboral de la Ley 276, cuya vigencia fue de 48 días, percibiendo como remuneración 280 soles quincenales. La misma que se encuentra rubricada por el alcalde, el citado trabajador y la asesora legal Rosa Liliana Torres Castillo en señal de conformidad. El contrato de trabajo no personal a plazo fijo, celebrado de una parte por la Municipalidad Distrital de Asia, representada por el alcalde, y de la otra parte
del señor Luis Ignacio Chumpitas Arias para que preste servicios a la municipalidad en los trabajos de repavimentación, reconstrucción y adecuamiento de veredas proyectado por la municipalidad bajo el régimen laboral de la ley 276, cuya vigencia fue a partir del 15 de abril de 1999 y concluirá el 21 de abril del año citado, percibiendo como remuneración única 2.084 soles con 70 céntimos, la misma que se encuentra rubricado por el alcalde, el citado trabajador y la asesora legal Rosa Liliana Torres Castillo en señal de conformidad. El informe emitido por la asesoría legal de la Municipalidad Distrital de Asia y Cañete, Rosa Liliana Torres Castillo, al alcalde de la citada comuna, José Arias Chumpitas, a través de la cual señala que el señor Luis Ignacio Chumpitas Arias es su sobrino, quien laboró como obrero en la citada comuna edil, por lo que debe suspender su contratación de forma inmediata. El acta de nacimiento del señor Luis Ignacio Chumpitas Arias, la declaración de Rosa Liliana Torres Castillo, asesora legal, la declaración de Luis Ignacio Chumpitas Arias, quien señala que es familiar de José Arias Chumpitas. Por lo expuesto, se encuentra acreditada la vinculación y la responsabilidad penal del procesado José Arias Chumpitas en el hecho materia de imputación fiscal, puesto que se advierte que actuaron concertadamente, generando un acto colusorio entre el procesado en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia y su sobrino Luis Ignacio Chumpitas Arias. Octava, de los fundamentos anteriormente desarrollados y de la sentencia dictada que se encuentra firme, se verificó que existe suficiencia probatoria recabada en el proceso, con lo que se acreditó la responsabilidad de los acusados José Arias Chumpitas y Rosa Liliana Torres por la comisión del ilícito en materia de imputación fiscal. Si bien ante dicha conclusión de responsabilidad existe la negativa de los citados imputados, así como los argumentos de sus recursos impugnatorios, sin embargo, los mismos son insuficientes para desvirtuar la tesis de culpabilidad en virtud a los argumentos precedentemente acotados. Más aún si existe el informe pericial contable que determinó la existencia del perjuicio económico en agravio del Estado. Noveno, respecto a la pena privativa de libertad. El colegiado superior, si bien efectuó la determinación de la misma sobre la base del primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, e indicó que la procesada Liliana Torres Castillo es extraneus, sin embargo, este colegiado supremo no comparte dicha conclusión. A ello, a razón de que por ejecutoria suprema recaída en el recurso de nulidad del 31 de agosto del 2016 quedó definido en este mismo caso que tanto el encausado José Arias Chumpitas como la citada imputada son funcionarios públicos. Por tanto, resultó erróneo citar a la aludida procesada como extraneus. Asimismo, también resultó errado graduar la sanción penal aplicando el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, modificado por el artículo único de la ley número 29758, pues lo correcto es compulsar dicha sanción sobre los términos del citado artículo en su texto legal modificado por el artículo 2 de la ley número 26713. Puesto que, conforme ya se detalló en líneas precedentes, en el caso concreto sí hubo perjuicio económico. Por tanto, si el colegiado superior pretendió aplicar la referida norma sustantiva vigente al momento de expedir sentencia, lo natural era tipificar los hechos en el segundo párrafo del referido artículo 384 del Código Penal. Sin embargo, esta norma no resulta favorable a los imputados por tener una pena mínima más grave que el texto legal vigente al momento de la comisión de los hechos.
A ello debido a la aplicación del sistema de tercios para la gradación de la pena. En otras palabras, no es lo mismo aplicar dicho sistema con una sanción mínima de 6 años y no mayor a 15 años que recorrer la pena entre 3 a 15 años. Es evidente que a los encausados les favorece el segundo de los recorridos mencionados, ya que su primer tercio inicia con una sanción menor que el de la norma posterior. Respecto a lo alegado por el encausado José A. Chumpitas, en cuanto a que tenía grado de instrucción quinto de primaria, no tiene antecedentes penales y que de ser sentenciado tendría 71 años de edad, al respecto se debe tener en cuenta que la condición de reo primario del imputado, el arraigado domiciliario, laboral y familiar o en el mínimo grado de instrucción que alegó son circunstancias atenuantes genéricas que permiten solo graduar la pena dentro de los límites fijados por el legislador en la norma que tipifica el ilícito y no reduciría a extremos inferiores del mínimo legal. Además, a dicho encausado se le atribuyen 2 hechos, los cuales fueron calificados correctamente como concurso real de delitos. Por último, tampoco es de recibo reducir las sanciones penales que se le impusieron por cada evento delictivo debido a la edad que tuvo al momento de la emisión de la sentencia. 10. En cuanto al monto de la reparación civil, se aprecia que el Tribunal Superior justificó suficientemente el monto que impuso, conforme con el fundamento jurídico 173 de la recurrida, el mismo que satisface los presupuestos fijados en los artículos 92 y 93 del Código Penal, que abarcan el daño causado y la indemnización derivada de aquel, por lo que los agravios expuestos por el recurrente José Arias Chumpitas resultan infundados. Efectivamente, a los recurrentes se les impuso el pago solidario de 50,000 soles por este concepto, sin perjuicio de devolver el ilícitamente apropiado, monto que fue fijado en la sentencia del 7 de junio de 2012, en donde se resolvió la situación jurídica de la ahora sentenciados Marcelo Francis Chumpitas, Máximo Ábalos Aburto, Flor de María Ábalos Castañeda, Lucio Aquilino Chumpitas Campos, Félix Donato Quispe Manco, Luis Alberto Bernal Saavedra, Rubén Esteban Falcón Tenorio, Aquilino Antonio Quispe Sánchez y Nicanor Norberto Hernández Quijandría. Extremo que fue declarado no haber nulidad en el recurso de nulidad. En ese sentido, la sentencia venida en grado se emitió también en este extremo conforme a derecho. 11. De autos se advierte que en la sentencia recurrida se impuso pena efectiva disponiendo contra el imputado José Arias Chumpitas se emitan los oficios de orden de ubicación y captura al no haber concurrido a la lectura de sentencia, situación que debe reiterarse para su cumplimiento. Decisión. Por estos fundamentos declararon no haber nulidad en la sentencia del 5 de abril del 2018, en los extremos que 1. Condenó a José Arias Chumpitas como el autor del delito contra la administración pública en modalidad de colusión en perjuicio del Estado Municipalidad de Asia, a 7 años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el plazo de 2 años en aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 2. Condenó a Rosa Lidiana Torres Castillo como cómplice primaria del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en perjuicio del Estado Municipalidad de Asia a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo prueba de 3 años e inhabilitó por el plazo de 2 años en aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y les impuso el pago solidario de 50,000 soles por concepto de reparación civil. Por lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso. Dispusieron que el órgano jurisdiccional correspondiente reitere las órdenes de su ubicación y captura dispuestas e impartidas contra el imputado José Arias Chumpitas para el cumplimiento de la sentencia y los devolvieron. Intervino el juez supremo Bermejo Ríos
por licencia del juez supremo Lecaros Cornejo. Listo, doctor. Ahí terminamos. Muchas gracias. En la actualidad, uno de los delitos contra la administración pública más frecuentes en ser vistos en las Cortes es precisamente el delito de colusión desleal. ¿Encuentra usted correcta la regulación recogida por nuestro Código Penal sobre esta figura delictiva? Yo creo que, como toda regulación legal, siempre es perfectible, ¿no? Primero, yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es la finalidad político-criminal de la incorporación de un tipo penal de las características del delito de colusión desleal, que no existe en todos los ordenamientos jurídicos penales. Definitivamente esto se enmarca dentro de lo que es la... Bueno, como podemos, en modo de conclusión, el delito de colusión desleal se configura cuando concurren los siguientes elementos normativos de tipo, ¿no? El acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito, perjudicar a un tercero, en este caso al Estado. 2. Realizar ello mediante diversas formas contraestructurales, para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial, que en efecto el delito antes citado importa que el funcionario público o servidor público que interviene en un proceso de contratación pública en razón de su cargo concierta con los interesados y defraude al Estado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el acuerdo colusorio entre las partes, el Estado y los particulares, está referido a que las condiciones de contratación se establezcan deliberando para beneficiar a los particulares en detrimento de los intereses del Estado. 3. En el delito de colusión, 2 son los bienes jurídicos tutelados. A. La actuación conforme al deber que importe al cargo. B. Asegurar la imagen institucional, considerándose como sujetos activos de éste a los funcionarios o servidores públicos. A continuación vamos a reproducir un video que nos habla sobre el delito de colusión desleal. La actuación pública y la actuación irregular de funcionarios públicos. Y todos sabemos que muchas veces la actuación irregular del funcionario público está incentivado fundamentalmente por el pago de coimas o el pago de ciertas ventajas o prebendas, es decir, actos de corrupción. Pero claro, la corrupción como delito, el cohecho pasivo, tiene siempre la dificultad de poder acreditar y probar que efectivamente un particular ha ofrecido o ha entregado una determinada cantidad de dinero o ha dado una ventaja o una prebenda a un funcionario público para que éste haga algo en contra o en cumplimiento de sus propias funciones, ¿no? Hay la diferencia de cohecho pasivo propio y impropio. Y entonces, ¿qué es lo que intenta hacer, en mi opinión, el delito de colusión desleal? Pues lo que intenta es aligerar el estándar probatorio. Es decir, bueno, yo voy a construir un delito en un ámbito que sé que es especialmente sensible a la corrupción, como es los procesos de selección pública y de contratación pública, en donde el tipo penal no va a requerir la acreditación de un pago de dinero del particular al funcionario público. Y por lo tanto, lo único que voy a exigir yo es la existencia de un acuerdo entre ambos para perjudicar al Estado en las licitaciones. Desde esa perspectiva, claro que cumple una finalidad política o criminal muy clara el delito de colusión desleal, y creo que yo no es nada, digamos, desechable, ¿no? Sin embargo, creo que no se maneja de alguna forma ciertos estándares de proporcionalidad en el delito de colusión desleal.
Porque si se trata de un delito que exige menos que corrupción y que evidentemente, digamos, el injusto que se llega a acreditar es un injusto que no tiene la relevancia propiamente de un acto de corrupción, entonces no puede ser que la pena máxima en el delito de corrupción sea 8 años y la pena máxima en el delito de colusión desleal sea 15 años. Entonces de ahí el legislador, creo yo que no se da cuenta o no sigue criterios de proporcionalidad para poder decir, ok, si yo por la corrupción pido tantos años, que es un delito gravísimo, donde yo acredito que se le ha pagado dinero a un funcionario público, no es posible que en un caso donde no exijo el pago de una prebenda, sino simplemente un acuerdo entre el funcionario público para perjudicar al Estado, yo pueda imponer o establezca que se le puede poner una pena de 15 años. En esa perspectiva, creo yo que es discutible la penalidad que se plantea para el delito de corrupción desleal. Lo que además, evidentemente en términos, por ejemplo, de prescripción, genera prácticamente, o convierte prácticamente el delito en un delito imprescriptible, ¿no? Porque con 15 años de pena privativa de libertad, más la duplicación por tratarse normalmente patrimonio del Estado, estamos hablando prácticamente de un delito que resulta imprescriptible, ¿no? O sea, ¿qué delito de lesa humanidad ni de lesa humanidad? Este delito es casi imprescriptible. Entonces, creo que eso es un aspecto que tendría que revisarse. Y en cuanto a la estructuración del tipo penal, creo que el tipo penal tiene dos defectos que tienen que ser revisados, ¿no? Y que muchas veces la jurisprudencia no ha metido el dedo en la llaga, como tendría que haberlo hecho para obligar al legislador a hacer los cambios pertinentes en la estructuración del tipo. Por un lado, se exige que la colusión esté referida a 4 aspectos muy concretos: convenios, ajustes, liquidaciones y suministros. No más. Con lo cual, si hay un acuerdo colusorio que perjudica al Estado en otros aspectos, en principio, por principio de legalidad, no podría ser castigado penalmente, aunque se entienda que es igual de grave. Pero esto, por ejemplo, creo que los abogados defensores no lo tienen suficientemente claro. Y aun cuando lo leen, muchas veces los propios magistrados no le hacen caso. Pero tendrían que hacerlo, porque el principio de legalidad es muy claro. Nadie puede ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no está expresamente y claramente definida como delito en la ley. Si la ley define la colusión desleal en términos de acuerdo colusorio en 4 aspectos, si la colusión es en otros aspectos distintos a los 4, entonces la conducta no se subsume en el tipo penal. Podremos llevar otro tipo penal, pero no el de colusión desleal. Y eso creo yo que genera ciertas trabas político-criminales en la propia aplicación de este tipo penal. Este tipo penal tendría que abrir la colusión a otro tipo de acuerdos que resulten igual defraudatorios del Estado. En este aspecto, el tipo penal no tendría que ser cerrado, tendría que ser más bien un tipo penal abierto en cuanto a su estructuración. Es decir, incluir la colusión defraudatoria que defrauda y que perjudica al Estado, evidentemente, en general, en cualquier aspecto de un proceso de selección pública, de licitación, concurso público, etc. Y el segundo aspecto que creo yo tendría que revisarse, para ser más explícito, porque ha dado lugar a un enfrentamiento jurisprudencial donde prácticamente se ha dicho de todo, es si este delito es un delito que realmente exige un resultado y si ese resultado es un perjuicio efectivo o simplemente potencial. Porque jurisprudencia para todos los gustos hay, ¿no? Y cada quien cita la que le interesa, ¿no? Unos citan que el delito de colusión desleal es de mera actividad, otros citan que es de mera peligro, otros que es de lesión. Esto parece casi como jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, hay para todas las opiniones. Y esto evidentemente genera un error porque afecta la propia seguridad jurídica. Es decir, finalmente nadie sabe si el delito de colusión desleal es un delito, o si el delito de colusión desleal requiere un perjuicio y si ese perjuicio tiene que ser efectivo. Y yo personalmente creo, poniéndome evidentemente en posición de legislador y de una perspectiva político-criminal, creo que es absolutamente, mi opinión creo que es absolutamente razonable que en el delito de colusión desleal se exija que sea un delito de perjuicio, un delito de peligro, de resultado, que se requiere un resultado, que no baste simplemente el acuerdo colusorio, sino que ese acuerdo colusorio tiene que perjudicar al Estado. Y ese perjuicio no tiene que ser potencial, sino que tiene que ser real. Y alguien podría decir, pero con eso generamos impunidad. No, no generamos impunidad. Porque si una persona, si un funcionario público se colude con un particular y no perjudica realmente al Estado, pero le genera la situación de peligro, está la tentativa. Y con el artículo 16, el artículo 384 de colusión, más concordado con el artículo 16, podemos imponer una pena por tentativa. Y es perfectamente posible imponer una pena por tentativa, sin ningún problema, o sea que no se generan vacíos de punibilidad. Y para los casos en los que no se genera ningún perjuicio, sino simplemente hay una actuación desleal por parte del funcionario público, pero que no perjudica al Estado, entonces tenemos el derecho disciplinario. Sancionemos a ese funcionario público, destituyámoslo, apliquémosle una inhabilitación, una suspensión dentro de un proceso disciplinario.
pero no tenemos que recurrir al derecho penal como prima ratio. El derecho penal no es un derecho penal de moralización, en el sentido de crear deberes de buen comportamiento de parte de los funcionarios públicos. El derecho penal es una última ratio, y el derecho penal tiene que aplicarse solamente para los casos que tienen un mayor desvalor, tanto de acción como de resultado, por utilizar una terminología finalista. Y yo creo que desde esa perspectiva es como tenemos que tratar de interpretar hoy por hoy este artículo, que no es claro. Y evidentemente con una reforma legislativa creo yo que sería muy importante que el legislador dé una tipificación más explícita, en el sentido de configurarlo como un delito de resultado y concretamente un delito de resultado adicional. Doctor Percy, partiendo de considerar la clasificación de los delitos especiales en delitos de dominio y delitos especiales de infracción de deber, según su posición, ¿en qué caso resultaría pertinente asumir la teoría de la unidad o la teoría de la ruptura del título de imputación? Bueno, yo ya lo he dicho expresamente en otras oportunidades, y es que en nuestro país hay una cierta arbitrariedad en el uso de la unidad o de la ruptura. En algunos delitos especiales se usa unidad, en otros ruptura, y no se explica por qué. Uno podría decir, bueno, que me digan por qué unidad en unos casos, por qué ruptura en otros casos, o que en todo caso asuman solo unidad en todos los casos o solo ruptura en todos los casos. Y yo creo que es perfectamente sustentable una tesis diferenciadora, pero diferenciadora con base en criterios objetivos, no con base simplemente en arbitrariedad judicial. Y precisamente la distinción entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber me permite a mí sustentar que en unos casos se puede utilizar unidad del título de imputación y en otros casos ruptura del título de imputación. Y sostengo que los delitos especiales de dominio, que son delitos que se estructuran sobre el dominio del riesgo, creo yo que es perfectamente realizable tanto por el autor como los partícipes. Es decir, un delito especial que se estructura en dominios de riesgos que están en contextos sociales o en sectores sociales muy específicos, es una infracción del rol tanto del autor como del partícipe. En unos casos con dominio y en otros casos sin dominio, como dice Roxin, o como dice Jacobs, con más dominio del autor y con menos dominio en el cómplice. Pero igualmente todos resultan competentes, porque es un delito de dominio, porque es un delito estructurado con base en un rol que cumplen todos, que es el rol de ciudadano. Distinto es el caso, por lo tanto, en el caso de los delitos de infracción de un deber, porque aquí el rol no es el rol general, no lo poseen todos, lo poseen simplemente aquellos que están vinculados institucionalmente, o por medio de una institución específica. Por lo tanto, en estos casos yo lo que sostengo es una ruptura del título de imputación, porque el único al que se le puede imputar el delito es al obligado institucional. Las otras personas que han ayudado, que han contribuido, que podrán responder siempre y cuando exista un delito de dominio común o incluso especial en el que se pueda subsumir esa conducta. Mientras tanto, creo que es imposible, si que nosotros nos mantenemos en estas categorías dogmáticas claramente definidas, es imposible, a pesar del esfuerzo de algunos autores, como el propio Sánchez Vera y en el Perú Reaño, que intentan construir la posibilidad de castigar con criterios de dominio a aquellos que auxilian a un obligado institucional a cometer un delito de infracción de deber. Eso yo creo que en el fondo rompe las líneas de argumentación, en mi opinión, respetando la opinión claramente del resto, creo que rompe con las propias categorías conceptuales de los delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Doctor Percy, en cuanto al bien jurídico protegido, por ejemplo, el profesor Rojas Vargas señala que el tipo penal protege el patrimonio administrado por la administración pública, ¿no? Doctor, usted hace referencia que el sustento de la prohibición no está en la generación de un perjuicio al Estado o al sistema económico, sino en el irregular desempeño funcional del funcionario público, ¿no? Entonces, para usted, ¿cuál sería el bien jurídico? Claro, yo cuando sostengo una visión a la que he calificado institucional frente a las patrimonialistas, no es que yo prescinda el patrimonio, como creo que a veces se puede llegar a entender, sino de lo que se trata en estos casos es simplemente de entender que el deber del ciudadano, del deber específico e institucional del funcionario público está referido al resguardo de intereses patrimoniales. Es decir, el funcionario público tiene deberes de protección patrimonial frente al Estado. Tiene que proteger los intereses patrimoniales del Estado en los procesos de selección. Y no puede perjudicar al Estado coludiéndose con el particular. Es decir, que esa es precisamente la visión clásica, de alguna forma, la que llevó el cambio del bien jurídico, de la visión que tenía Feuerbach del bien jurídico como derecho subjetivo, a la visión que tuvo Birnbaum como bien jurídico, como un objeto, independientemente de si está vinculado a un sujeto.
Yo lo que intento es, de alguna forma, no con las mismas características de Feuerbach, evidentemente no tengo tal pretensión, por favor, Dios me libre, pero lo que intento es regresar a ver el bien jurídico funcionalizado, como diría Belsen, es decir, no verlo como objetos valorados positivamente, como objetos de un museo que están ahí simplemente paralizados, ¿no? Fosilizados, y simplemente nosotros los vemos y los apreciamos, sino que están en constante movimiento, en interactuación, es decir, colocado en las relaciones intersubjetivas entre las personas. Por lo tanto, el patrimonio no se protege en cuanto a patrimonio en sí mismo, sino siempre vinculado a prestaciones generales o específicas de los ciudadanos o de personas que tienen una posición institucional concreta. Entonces, el patrimonio del Estado se protege claramente en el delito de colusión desleal desde una lógica del cumplimiento de un deber específico institucionalmente configurado de un funcionario público. Con lo cual, no es incompatible sostener la lógica de un delito de infracción de un deber con entender que ese delito de infracción de un deber también tiene una expresión patrimonial, ¿no? Si no, por ejemplo, el delito de infidelidad patrimonial en Alemania, sobre todo en la vertiente de infracción del deber de infidelidad, no sería un delito patrimonial porque es un delito de infracción de un deber, lo que evidentemente nadie sostiene en Alemania. Bueno, les agradezco muchísimo realmente la entrevista y espero, pues, no sé, tener otra oportunidad de poder discutir de todos estos temas que han sido súper interesantes. Doctor, de lo contrario, en nombre de todos los muchachos de Alerta Informativa, le agradecemos por esta entrevista y iluminarnos en la dogmática penal y en lo que viene a ser también el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? No, encantado y siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, con el video concluimos la exposición de nuestro grupo. Buenas tardes, señores alumnos, buenas tardes. Señores alumnos, buenas tardes. Vamos a dar por concluida la clase. Joseph cumple con enviarme la asistencia. Ya, Gracias. Ya está corregido lo que teníamos que corregir. ya. Doctor, ¿corrigió lo último que le pedí? Lo de la otra tarea. Hija, ahorita lo hacemos, no te preocupes, ya lo reporté ahorita. Ya, doctor. Sí, gracias. Listo, gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias, ya saben la nota también. Deben cumplir con el remitirme a través de Joseph el material Doctor. para poder aumentarle la nota, por favor, gracias, quedamos. Deja. No se puede acceder a la página. No, hija. A través de... O si no, un ratito el alastre, pues sí. Ahora sí. Dos intentos. Mira, de uno, ¿qué demanda, hija, lo que nos ha llegado? Tenemos plazo para contestar. Doctor, suave está prendido.